Buenas tardes, doctora. El grupo de Derecho Bancario de la sede de La Paz a continuación le va a explicar sobre la bolsa de valores. Inicialmente se puede definir a la bolsa como aquel resultado de los distintos intercambios comerciales que tuvieron lugar a lo largo de la historia. Algunas civilizaciones como Grecia y Roma ya aplicaban horarios regulados para realizar las transacciones comerciales. Bajo este concepto, les voy a hablar sobre los antecedentes específicamente en la época antigua. Es así que en la época antigua, en Grecia y Roma, ya existían normativas que se aplicaban a los intercambios y los mercaderes se reunían a una hora fija para formalizar las transacciones. Pero se podría decir que las lonjas surgidas en Europa alrededor del siglo XII son los primeros lugares oficiales donde se llevan a cabo las transacciones y compraventa de mercancías. Debido a la concurrencia de mercaderes y comerciantes, y vendría a ser el primer antepasado de lo que conocemos actualmente como la bolsa. Las bolsas de valores nacen entrando en el siglo XVII y la primera bolsa fue la de Ámsterdam en el año 1602 en el libro Confucio de Confusiones de José de la Vega. Se describe en este que la bolsa de Ámsterdam, en esta cabían 4.500 personas y estaba casi siempre llenas, excepto los sábados, puesto que acá no asistían judíos. En aquellos momentos se popularizó entre todas las capas de la sociedad, de la más humilde hasta las más nobles, el jugar a la bolsa, pues Ámsterdam se convirtió en el centro de operaciones financieras, la primera piedra de un modelo capitalista. La sociedad anónima como personalidad jurídica fue un elemento clave para la extensión de las bolsas de valores y empezaron a brotar lo que son los centros de operaciones por toda Europa. En Berlín apareció la bolsa en el año 1695, en Basilea en 1699, en París en 1724. Posteriormente, entrando en el siglo XIX, Bruselas creó su bolsa de valores en el año 1801, Milán en 1808 y Roma en 1821. Muy buenas tardes, yo soy Fernanda Nicole Estrada Valle y les voy a hablar sobre lo que es la continuidad hacia los antecedentes, exactamente en lo que es la Edad Media. Se dice que cuando se van extendiendo los pagares de lo que va a ser la bolsa de valores y las letras de cambio, proviene de lo que son la Maison van de Bourges. Esto es donde se reunían los comerciantes en ese entonces, también conocido como Bélgica o las Brujas. La Bolsa de Valores es una organización privada que facilita a los negociantes la compra y venta de los valores de las empresas presentes. Los valores como acciones de la sociedad o de las compañías anónimas, abonos públicos o privados y certificaciones son una amplia variedad de instrumentos de inversión. Las acciones fluctúan dependiendo de la oferta y a la demanda que tengan las mismas. En la Edad Media también se veía lo que era la anticipación de los ciclos. Decían que la bolsa de valores va a anticipar los ciclos económicos. Esto quiere decir que si la bolsa de valores caía, se venían tiempos malos. Pero si la bolsa de valores sube, es porque era una perspectiva optimista para ese entonces y para su supuesto crecimiento económico. Pero esto no siempre era real, puesto que si se iban a las apuestas, también había la posibilidad de que pierdan. Y precisamente la aparición de la bolsa posibilitó el crecimiento y la expansión de las compañías con grandes necesidades de capital y todo esto ocurrió donde es la revolución industrial, que lo vamos a explicar más adelante, cuando las empresas industriales experimentaron un gran desarrollo gracias a los mercados de valores. Pese a que durante una buena parte del siglo XIX Londres fue el centro financiero del mundo, la bolsa de Nueva York fue ganando una importante suma hasta superar incluso a la bolsa de capital británica, donde actualmente se había originado. Tocaremos el tema de lo que es el siglo XX y el siglo XXI dentro de los hitos históricos de la bolsa de valores. Primeramente mencionamos lo que es la revolución industrial. Esto es importante dentro de la historia, puesto que las grandes empresas experimentaron un gran desarrollo con respecto a los mercados de valores. Pese a que en el siglo XIX
Londres fue el centro del capital de la bolsa de valores. Nueva York fue creciendo mucho más, hasta llegar al punto de superar incluso la bolsa de capital británica. Incluso podemos mencionar un gran hito dentro de la historia de Estados Unidos, que fue Wall Street, que se convirtió en el mercado de referencia mundial más importante dentro del siglo XX-XXI. Otro gran hito que se puede llevar a cabo o se puede mencionar dentro de la bolsa de valores es la Gran Depresión que sufrió Estados Unidos. Esto en consecuencia a los movimientos de las bolsas de valores que tuvo. Entonces, así, a nivel mundial se sufrió las consecuencias de esos movimientos. Dentro de las diversas corrientes que se fueron movilizando durante el siglo XX, se puede mencionar al neoliberalismo, que fomentaban la reducción del papel importante que tenía Estados Unidos dentro de la bolsa de valores y así fomentando la libertad de acción en los mercados financieros. Dentro de Estados Unidos se puede evidenciar el gran movimiento que tuvo uno de sus presidentes en esas épocas, que fue Ronald Reagan, que apostó por impulsar aún más el papel de Estados Unidos en la bolsa de valores. Como una intervención importante dentro de la edad contemporánea de estos siglos, se puede mencionar la inclusión de las industrias tecnológicas que aprovecharon este acrecentamiento de la bolsa de valores para poder apostar por su crecimiento en esta. Es así que surge la siguiente definición de la bolsa de valores. La bolsa de valores es un mercado que puede ser tanto físico como virtual. En este se ponen en contacto los demandantes y los ofertantes, estos por medio de intermediarios. Es así que tenemos como definición la bolsa de valores en primera instancia. Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de la composición del banco de la bolsa de valores, en el cual en este grupo vamos a tocar temas muy importantes, empezando con lo que es qué viene a ser una bolsa de valores. Una bolsa de valores es parte del sistema financiero. Nuestro sistema financiero en Bolivia, pues hablamos o escuchamos hablar mucho de lo que viene a ser la bolsa de valores. Esta bolsa de valores canaliza los recursos superavitarios que estas funcionan y son reguladas bajo la ASFI. La ASFI es quien regula esta bolsa de valores. La bolsa de valores es donde existen ciertos mecanismos en los cuales las empresas emisoras pues pueden tener la función de ahorrar, también son o pueden llegar a ser inversionistas. La esencia de la bolsa de valores viene a ser un intercambio que se maneja mutuamente y hablamos de la compra y venta de activos financieros. Estas están inscritas y también son reguladas y también comúnmente se las conoce por las acciones en las empresas, puede ser una sociedad anónima, bonos, certificados de depósito y varios otros puntos los cuales son muy esenciales. En las agencias de bolsa en nuestro estado plurinacional de Bolivia, como lo dije anteriormente, está regulado por la ASFI y pues algunos nombres se nos hacen muy conocidos como es Visa, Sociedad Anónima, BNB, que lleva la sigla BNB Valores S.A., que es Sociedad Anónima, de igual manera la Compañía Americana de Inversiones, Sociedad Anónima, Caixa, Credibolsa, que estas se diferencian en algunos puntos, como el Ganavalores, la I-Bolsa, en el Mercantil Santa Cruz también la agencia de bolsas, los multivalores, Pan American también, Santa Cruz, Sudaval, incluso tenemos Valores Unión S.A., que esta es del Banco Unión, que están ahí, que tienen sus propias agencias de bolsa, en las cuales varias empresas pues recurren a estas y estas también son reguladas. Con esto le cedo la palabra a mi compañero. Bien, continuamos con la ASFI, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Esta es una institución financiera del derecho público técnica con jurisdicción en todo el territorio nacional, que está encargada de regular y supervisar a las entidades que realizan actividades
de intermediación financiera, ya sea de valores de cambio de moneda y muchas otras actividades más que estas nos ofrecen, que realizan las empresas de servicio auxiliar financiero. ASFI realiza la supervisión preventiva integral mediante un proceso continuo de vigilancia de todas las actividades que realizan las entidades financieras y las que participan en el mercado de valor. Esta labor se lleva a cabo con un enfoque de riesgo dirigido a evaluar la forma en la que las entidades administran los riesgos que conlleva a una prestación de servicios. Seguimos con las entidades calificadoras de riesgo. Según la ley de mercado de valores, el artículo 62 de esta ley nos indica que estas deben constituirse como una sociedad anónima que tiene el objeto exclusivo de su trabajo, ¿no? Exclusivamente se dedican a esto, con la finalidad de calificar los valores por nivel de su riesgo en el mercado de valores de oferta pública en base a la calificación de riesgo establecido mediante un reglamento. Las entidades calificadoras para su operación requieren la autorización de la Superintendencia de Valores conforme reglamento. Ahora, entendemos que la calificación de riesgo es importante pieza fundamental para la información adicional que brindan la opción de las opiniones fundamentadas respecto al riesgo de incumplimiento o de no pago. Por tanto, ayuda a una correcta información de precios de instrumentos financieros. De manera más concreta, se puede decir que califican el riesgo de manera independiente, objetiva y técnica, fundamentada sobre la solvencia y seguridad de un determinado instrumento financiero emitido por alguna institución. Esta opinión es emitida por entidades especializadas denominadas entidades calificadoras de riesgo, que si bien tiene un carácter objetivo, su opinión va a estar respaldada siempre por un análisis profesional. Continuamos. Bueno, continuando con la entidad de depósitos de valores o EDB. Estas entidades son empresas que se dedican a la custodia física y administración, compensación y liquidación de activos financieros de forma electrónica. Las entidades de depósito de valores recibe estos valores para custodiarlos y administrarlos mediante un sistema electrónico de alta seguridad. Y de esta forma, una vez que la representación física de estos valores se convierte en registros electrónicos, esto se vuelve más seguro. También realiza la compensación y liquidación de los valores de manera electrónica y facilita el cobro de capital e intereses a los que participaron de las transacciones de compra-venta. Continuando con las sociedades administradoras de fondos de inversión, o también conocidas como SAFIs. Estas sociedades administran fondos de inversión que están conformados por los aportes de personas naturales o jurídicas y que en conjunto generan un monto suficiente para realizar inversiones. Dentro de las SAFIs existen dos tipos de fondos de inversión, los fondos abiertos, los fondos de inversión abiertos y los fondos de inversión cerrados. El portafolio de inversión de un fondo de inversión abierto contiene únicamente valores de oferta pública, ya que no le está permitido invertir en empresas que no estén autorizados como emisores en el registro de mercado de valores. En cuanto a los fondos de inversión cerrados, se constituyen con un objeto específico y pueden invertir parte de su portafolio en valores que no sean de oferta pública, emitidas por empresas que cumplan con el objeto del fondo, aunque estos no se encuentren registrados en el registro de mercado de valores de ASFI. Ambos tipos de fondos son vehículos de inversión que buscan lograr para sus participantes una adecuada rentabilidad en condiciones razonables de riesgo y que en su totalidad son administrados por las SAFIs y estas a su vez están supervisadas y fiscalizadas por la ASFI. Continuando con las sociedades de titularización. Estas sociedades administran patrimonios autónomos creados por bienes o activos cedidos por una empresa que recibe el nombre de originador, con la expresa instrucción de emitir valores. Por lo tanto, la sociedad de titularización se constituye en la receptora de los activos a ser titularizados, cuya función es servir de vehículo para la emisión. Gracias.
Buenas noches. Vamos, pasando con lo que son los participantes más relevantes, lo vamos a presentar Jessica López, Omar Monzón, Lucero Rodríguez y mi persona, Belén Céspedes. Primero tenemos que tener en cuenta que el mercado de valores es un espacio económico que reúne a los oferentes y demandantes de valores. Asimismo, la conforman el mercado de valores, la entidad reguladora, los intermediarios y las entidades auxiliares del mismo. Como pregunta, ¿cuáles son los participantes de un proceso de oferta pública de valores? Tenemos al emisor, al estructurador, las empresas calificadoras de riesgo, los agentes, el agente colocador, los inversionistas, la BBB, la entidad de depósito, la ASFI, el representante común de tenedores de bonos. Los principales participantes, como ya hemos mencionado, pero mencionando más específicamente, los emisores son todas aquellas instituciones deficitarias de liquidez en el corto y largo plazo que se encuentran registradas en el registro del mercado de valores. Los inversionistas son todas aquellas personas naturales y jurídicas con excelente liquidez que intervienen en títulos valor. Los reguladores son instituciones que tienen como objetivo velar el cumplimiento de la normativa y el sano funcionamiento del mercado, que se puede mencionar a la ASFI y a la BBB. La DBB es la entidad privada autorizada para la custodia física y la administración, compensación y liquidación de los activos financieros de una forma electrónica. Las calificadoras de riesgo son aquellas entidades cuyo objetivo exclusivo es emitir una opinión acerca del riesgo crediticio tanto en las entidades emisoras como de valores emitidos. Y por último tenemos a las agencias de bolsa, que son las entidades especializadas en el asesoramiento en temas relacionados a los mercados financieros, cuyo objetivo es la intermediación directa de recursos financieros entre agentes excedentarios y deficitarios de liquidez. Va a continuar mi compañera. Muy bien, continuando, en la bolsa, específicamente en la rueda, solo transan los valores registrados, suele decirse listados en muchas ocasiones. Los valores son inscritos por sus emisores, esto de acuerdo a los procedimientos a efecto definido. En algunos casos, el trámite es de tipo formal y consiste en presentar documentación específica, ya sea como estados financieros, escritura de constitución y otros tipos. En tanto que en otros hay un proceso de evaluación. Este se basa en la situación financiera de la empresa. Continuando mi compañero. Continuando sobre la exposición, debemos hacernos una pregunta que es muy importante. ¿Qué motiva a los emisores a inscribirse en la bolsa aún si ello significa mayores exigencias de información para que posteriormente esta sea pública? Debemos explicar que existen varios argumentos posibles. En principio, permite ingresar a un circuito de financiamiento adicional, que este será distinto al bancario, que suele ser ventajoso en materia de costos financieros y flexibilidad de plazos. Como también este procedimiento otorga cierto prestigio como empresa. De otro lado de la exposición de la empresa en la bolsa, este mismo permite que en el mercado esté constantemente fijándolo en un precio, lo cual ayuda a la empresa a conocer si viene realizando una buena o ya sea una mala gestión. En contrapeso a esto, los posibles beneficios, se puede argumentar que puede existir beneficios, pero como también puede existir un riesgo de que los actuales accionistas pierdan peso relativo en la propiedad de la empresa. ¿Esto a qué se da? Porque los nuevos accionistas pueden
ahora adquirir acciones libremente en la bolsa. Esto último pudiera tener implicancias en el control de la empresa, aunque ello dependerá de la dispersión de la propiedad y de la forma, como están estructuradas las unidades de decisión en la misma. Va a continuar mi compañera. Bueno, la inscripción en la bolsa carece de sentido si no existe los inversionistas que tracen con los valores registrados. Estos inversionistas también tienen su motivación para participar en la bolsa, los cuales son diversos, y en esta diversidad encontramos que sean de comprar y vender. En todos estos casos, quienes invierten buscan ganar dinero, lo cual puede darse porque el precio del valor sube y porque el mismo paga intereses y dividendos según el valor que trate. Quienes destinan parte de sus ahorros a la bolsa lo usan también como una alternativa para no convertirlo esos ahorros en un banco o invertirlos en un barco. Otros son muy espectaculares, o bueno, se podría decir que hay una variación en los precios. El especulador en sí en la bolsa cumple una función muy esencial, no solo es de acaparar el producto, sino que también puede invertirlo en una gran ganancia. En la bolsa el especulador puede ganar como perder. La especulación es una actividad muy riesgosa y en compensación tiene una expectativa de ventaja ganancial. El especulador moderno es todo un profesional y se trata de informar bien y usa unas técnicas apropiadas de inversión. Gracias. Ahora participará el siguiente grupo. Doctora, buenas noches. Mi nombre es Lilsen María del Pilar Alarcón Orellana y junto a mi compañera esta noche vamos a presentar sobre los indicadores de la Bolsa de Valores. Es así como hacemos referencia que existen variedad sobre estos y se pueden clasificar del siguiente modo. Los indicadores de mercado de trabajo que hacen referencia a la tasa de actividad que se va a generar. Los indicadores de coyuntura económica y de crecimiento económico que hace referencia al Producto Interno Bruto y otros relacionados. Los indicadores de precios y de poder adquisitivo, que es el índice de precios al consumo, la inflación y entre otros indicadores. Respecto al índice, a los indicadores financieros y el estado de cuentas, están presentes el ROE, el ROI, el TIR y el BAN. Es ROE que se relaciona con los beneficios obtenidos netos de una determinada operación de inversión, mientras que el ROI es el indicador que nos permite evaluar la rentabilidad de una inversión en base a un capital que se genere. Respecto al TIR, que es la tasa interna de retorno, es el porcentaje de beneficio o la pérdida que puede llegar a tener una inversión, mientras que el BAN es el valor actual neto, que por criterio de inversión consiste en actualizar los cobros y los pagos de los proyectos o de las inversiones que se van a ganar o perder en el lapso de determinado tiempo. Es así que es preciso mencionar también los indicadores económicos que son importantes dentro de nuestro país, los cuales se pueden destacar como el Producto Interno Bruto, que es más bien conocido como el PIB, la tasa del desempleo o la tasa de paro, y el tipo de interés, que es el precio del dinero, el precio por el que igual se puede pagar o utilizar una cantidad en un tiempo determinado. Es así como mi compañera va a proceder a hacer mención de los consiguientes. Continuando, doctora, me voy a presentar. Mi nombre es Dayana Saavedra y yo les voy a hablar sobre los tipos de indicadores que existen. La primera es la prima de riesgo, el cual es una recompensa o prima, como bien lo dice su nombre, que se concede al inversor por invertir en un activo con un riesgo de invertir en uno con menos riesgo, es decir, por arriesgarse más. Este se utiliza habitualmente para comparar la rentabilidad o el interés de un activo con riesgo con la del activo del riesgo. El tipo de cambio es otro indicador, el cual es un tipo de cambio o tasa de cambio el que se realiza el valor de una moneda y otra, es decir, este nos indica cuántas monedas de una divisa se necesitan para obtener una unidad de la otra. La balanza de pagos es un indicador microeconómico que proporciona información sobre la situación económica del país de una manera general. La tasa de interés en Bolivia es la tasa de referencia determinada y publicada por el Banco Central de Bolivia.
en la cual representa el promedio ponderado de los depósitos del sistema bancario. Por ejemplo, cuando te prestas dinero de una entidad de intermediación financiera, la tasa de interés es el costo o precio por la que pagas por usar el dinero que recibiste en calidad de préstamo. La tasa de interés, ya sea por depositar o prestarse dinero, debe estar fijada a través de un contrato entre la entidad de intermediación financiera y el cliente. No puede ser modificada de manera unilateral por la entidad de intermediación financiera sin que el cliente esté de acuerdo. Por último, tenemos la tasa de inflación, la cual se obtiene cuando haces cuenta de todos los precios que se subieron y que afectan a lo que conocemos como canasta básica. Este es un indicador para explicar el aumento de los precios en general y cómo afectan la economía de un país. En Bolivia, la tasa de inflación más baja en el periodo del estudio se registró en el 2020, el año en que el país latino alcanzó los 0,9% de inflación. Sin embargo, se estima que la tasa suba en 2022 y 2023 hasta el 3,4% para mantenerse estable. Posteriormente en 3,5% entre 2024 y 2026. Eso es todo, doctora. Muchas gracias. Bueno, doctora, nosotros en esta parte vamos a analizar el impacto que tuvo esta bolsa de valores en América Latina. Inicialmente podemos decir que la bolsa de valores son consideradas en algunas economías de los países como indicadores de la actividad económica de este país. Sin embargo, para que puedan impactar en el crecimiento y desarrollo económico, deben mantener una estrecha relación con el sector productivo del país, ya que permiten a los empresarios allegarse de recursos para la realización de nuevos proyectos y brindar a los ahorradores e inversionistas la oportunidad de diversificar sus inversiones para obtener rendimientos acorde a los niveles de riesgo que estén dispuestos a asumir. La Bolsa de Valores es una institución autorregulada que tiene por objeto prestar a los intermediarios inscritos todos los servicios necesarios para que estos puedan realizar eficazmente estas transacciones de valores de una manera permanente, continua, ordenada, así como el resto de actividades de intermediación. Bueno, tristemente en América Latina siempre se ha considerado como una de las zonas que beneficiaba más a los inversionistas, tenía mayor rendimiento económico en estas acciones. Sin embargo, a partir del 2007, dentro de la gran recesión económica a nivel mundial, esto se ha ido perdiendo. Cada país en Latinoamérica tiene un sistema financiero diferente, que como bien lo indica ha ido tomando impacto y ha ido agarrando más fuerza. En ese sentido, como ya lo mencioné, todos los países tienen un sistema financiero propio que muchas veces se les denomina banco central. Pero fundamentalmente se crean otros bancos para que de esa manera se apoyen entre el banco, lo vamos a llamar estatal, o banco central con otros bancos, como es el caso de Bolivia, que también se da en Latinoamérica. A medida de que fue pasando el tiempo y más el impacto, los bancos de Latinoamérica se asemejaron mucho a lo que son los bancos industriales, que es de ese modo que se realizan préstamos, depósitos y demás a corto y a largo plazo, principalmente utilizando lo que es a largo plazo para que se genere mejor economía. Ese es el modelo que se siguió. Pero algo muy importante, como ya lo mencioné anteriormente, es el Banco Central, el mismo que es el encargado del manejo estatal y que muchas veces depende del Estado. Es de ese modo que estos bancos se encargan muchas veces de regular todo el sistema financiero, procurar que no haya problemas, siempre revisar que todo esté correcto en caso de que el gobierno esté cometiendo un error o tenga algún problema, siempre va a existir el asesoramiento de este banco que en Latinoamérica casi todos los países tienen. Para continuar, es muy importante resaltar que para un país, en este caso específicamente para Bolivia, es muy importante la creación de una bolsa o varias de valores. Esto en el sentido de que es una muestra
de cómo se desarrolla la actividad económica y financiera del país. Y esto es básicamente en el cual se plasma la oferta y la demanda de los valores negociados por los diferentes sectores económicos, los que estarían dispuestos en invertir o generar algún tipo de negocio. Bien, mencionando de que los mercados de valores, más conocidos como bolsas de valores, alrededor del mundo, se han creado como una alternativa para funcionar como opción de apoyo que contribuye en gran medida al desarrollo económico del país. Esto en el sentido de que representan una alternativa en la inversión de las personas interesadas mediante ciertas ¿cómo se puede decir?, mecanismos de seguridad para aumentar sus bienes, como también con la misma finalidad de financiar alternativas de producción de áreas de mejoramiento de la economía. Es en el sentido de fomentar también el empleo y el incremento de la riqueza.